vamos a estar hablando sobre cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Y leemos así, cuando lo tenga dicen amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 17 nuevamente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda? Se cuenta de cierto hijo que trabajaba en los rieles del tren, acomodando y poniendo barreras. Y este tenía un hijo, era un modelo de obediencia. Este niño era educado de tal modo que desde su infancia no replicaba nada, todo decía que sí, cumplía sus órdenes, las que recibía, si más su maestro estaban admirados por este niño, por esa cualidad tan maravillosa. Se cuenta que un día este muchacho venía corriendo y saltando por encima de las vías del tren e iba hacia su padre. Y este que trabajaba allí estaba poniendo algunas barreras para desviar el tren y vio que con error a espaldas de este muchacho bajaba un pesado tren. El convoy se hallaba tan cerca del muchacho que el padre no pudo hacer nada sino pegarle un grito. Y gritó con toda su fuerza, exclamó y le dijo: ¡échate! El niño cayó tan largo como era, con las manos extendidas hacia adelante. ¿Qué sucedería? El padre corrió hasta el lugar de la escena, dudando de si hallaría el cuerpo de su hijo destrozado. Con gozo vio que tras el paso del último vagón, su hijo se levantaba saltando y gozoso y sin que nada le hubiese pasado. El instinto del experto ferroviario no le había engañado. Había suficiente espacio bajo el tren entre las ruedas para que el convoy pasara sobre el cuerpo aplanado de su hijo y sin dañarle. La fe y la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial nos libra aún de mayores peligros. Cuando nuestro Padre Celestial nos dice: échate, ¿estamos dispuestos a echarnos? Cuando nuestro Padre Celestial nos dice: párate, ¿estamos dispuestos a pararnos? El apóstol Pablo escribió: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por tanto conecta la premisa anterior con la que le sigue. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este asunto de hacer la voluntad del Señor y aprovechar el tiempo están tan conectados y son de tan importancia o de tan vital importancia que la Escritura nos dice, después que Jesús predicó todo el sermón del monte, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente dijo el Señor Jesús esto con relación a aquellos que le escuchaban, sino en otra oportunidad llamaban a Jesús con insistencia: tus hermanos y tu madre te buscan. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Jesús tenía tan presente este asunto de hacer la voluntad del Padre,
que él y vez tras vez dijo que no vino a hacer la voluntad de él. En Juan 6, 38, 39 nos dice: no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estaba tan prendado con esto, estaba tan poseído, estaba tan enquistada esta misión en la vida de Jesús, que en una oportunidad, dice la palabra, los discípulos fueron a buscar comida para él y le dijeron: Señor, come. Y él dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir o estar dispuestos a decir: lo más vital para mi vida es cumplir la voluntad de aquel que me envió? El salmista David tenía esto tan claro. Él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso lo dijo en el Salmo 40, verso 8. Y en el Salmo 143, verso 10, él le decía: enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cómo podemos conectar el hecho de hacer la voluntad del Señor y decir: tú eres mi Dios? ¿Cómo podemos conectar el hecho de querer desear hacer la voluntad de Dios y que Él es nuestro Dios? El salmista sabía que la voluntad de Dios tiene propósito. Diga: propósitos. ¿Pero qué es la voluntad? Fíjense que en el hebreo la palabra voluntad es ratzón y significa, fíjense qué curioso, deleite, deseo, afecto, agrado, gusto, querer. Voluntad, por supuesto, benevolencia, contentamiento, fervor, gozo. Todos esos son sinónimos de la misma palabra, voluntad. Porque la voluntad está asociada, sin lugar a duda, al deseo de nuestro corazón y fundamentalmente al deseo de Dios. Y nos encontramos que en la vida tenemos 4 o 5 voluntades que pelean por tener la preponderancia, por tener el liderazgo. Tenemos la voluntad de Dios, que es eterna. Tenemos la voluntad del hombre, o nuestra voluntad, o mi voluntad. Tenemos la voluntad de nuestros enemigos, los que desean destruirnos. Según el Salmo 27, 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, decía el salmista David. Pero también tenemos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Voluntades que sin lugar a dudas se levantan para inclinarnos a hacer lo que desea nuestra carne y lo que desea nuestros pensamientos. Y tenemos, por supuesto, la voluntad de nuestro máximo adversario, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y Dios, con un amor sin par, quiere que nuestros corazones estén alineados con su voluntad. Pablo decía que debíamos mirar con diligencia cómo debíamos andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voluntad significa también propósito. Propósito. Porque la voluntad del Señor se establece con un propósito. Nada de lo que ha salido del corazón del Señor nace como un arrebato de unas caraotas que se comió, o una noticia que leyó, o de algo que vio en ti, o de algo que se le ocurrió en algún día o en algún momento en la existencia de Dios. Dios hace todo con propósito. Todo obedece a un diseño. Por eso es que la palabra usada en griego, voluntad, es selema, que significa deseo, significa propósito,
significa decisión o intento. Dios hace todas las cosas según el propósito de su amor y de su buena voluntad hacia nosotros. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la determinación, es el deseo, es el consentimiento, es el asentamiento o la aprobación de algo. Y Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos dificultad para podernos alinear a los propósitos de Dios, a la voluntad del Señor. ¿Por qué tenemos dificultad para hacer la voluntad de Dios? Simple, no la conocemos. Conocemos más de fútbol, conocemos más de la modelo, conocemos más de los grupitos musicales, conocemos más de la vida política, conocemos más de situaciones que tienen que ver con los brollos de nuestro vecindario. Conocemos más de las noticias del día, a cómo está el dólar. Conocemos más de las cosas seculares que la voluntad del Señor. Y tenemos dificultad para poder discernir, para poder entender, para poder comprender, para poder conocer la voluntad de Dios. Pues no conocemos la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad del Señor sin conocer la palabra de Dios? Y usted dirá, bueno, pastor, pero yo vengo todos los fines de semana y los domingos ahí está. Ahí está. Pues si hoy hablamos de la voluntad de Dios, ojalá que se lo lleve la gran mayoría y lo grabe y se lo apuñalee allí para que pueda siempre consultarlo. Porque se dice que de un sermón a la mitad de la semana ya la gente ha perdido cerca de más del 50 o 60%. ¿Sabía eso? Así que la vida del cristianismo no es un asunto que se vive un día, un domingo, no. Es algo que se vive todos los días. Dígale que está a su lado. Es todos los días. Aleluya. Es todos los días. Todos los días. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Esto es siempre, 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 siempre. Dirá, pastor, esto es siempre. ¿Por qué? Porque con nuestra perseverancia libraremos nuestras vidas, nuestras almas. Este asunto de conocer la voluntad de Dios es tan vital que usted no se imagina. En la eternidad, cuando seamos presentados delante del Logos, que es Jesús, la palabra encarnada. Mire, algunos van a llorar por lo malo que fueron y porque Dios los perdonó. Pero otros vamos a llorar, otros van a llorar porque pudiendo conocer más de Jesús, le dedicaron más tiempo a un percusión televisor, perdónenme la expresión, o le dedicaron más tiempo a hablar con otra persona que a su mismo Señor Jesús, que los rescató y los salvó. Este asunto del conocimiento de Dios es tan vital que fíjese lo que dice Oseas 4:6. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y entonces, claro, dicen, pastores, que no levanto la cabeza, el diablo Claro, no has descubierto lo que tú tienes en el Señor. Tú tienes autoridad. Satanás puede rugir, pero tú tienes autoridad. Tú puedes atar el poder del diablo. Y dices, se robaron mi finanza, porque tú lo dejaste. Se robó la salud, pero Jesús te hizo libre, porque por sus llagas fuiste sanado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nuestro prócer mayor, Simón Bolívar, dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Luz es conocimiento. El conocimiento que dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mi pueblo fue destruido. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora fíjese lo que dice Isaías 5:13.
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y esto es otra cosa. Algunos son cautivos de sus pensamientos. Algunos son cautivos de sus pasiones. Algunos son cautivos de sus deseos carnales. Algunos no pueden controlar la compulsión de mentir, de robar, de pensar mal, de codiciar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no está presente ni gobernando en el corazón ni el pensamiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y somos llevados cautivos porque no ponemos el conocimiento de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando somos llevados cautivos, cuando perdemos nuestra herencia, cuando no disfrutamos las promesas que según se dice son más de 8,000 acá. ¿Y cuántas conoce usted? Mi Dios puede suplir todo lo que me falta. Pedid y se os dará. Y hay más de 8,000 promesas allí. Promesas que le dicen a usted quién es en el Señor. Promesas que le dan fortaleza para resistir todos los dardos del diablo. Promesas que si usted las descubriera y las creyera, no caminara así, caminaría así. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del Rey de Reyes caminan con virtud, caminan con poder, caminan con seguridad, caminan con toda plena certeza de que tenemos un Padre en los cielos. ¿Cuántos tienen un Padre? Pero mire, tenemos dificultad para conocer la voluntad de Dios, no solamente porque no conocemos la palabra, sino porque no tenemos una actitud correcta para recibir la instrucción de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Fácil. No tenemos una actitud receptiva. Lo primero que dicen cuando están escuchando, si Dios le está dando una palabra, es esto: ay, si tuviera mi esposa, esta palabra es para ella. Si tuviera mi esposo, el vagabundo ese estuviera escuchando, o mi hermano, o mi hermana. O voy a llevarme un DVD para ponérselo a él. Y entonces no tenemos una actitud. Venimos al servicio a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si Dios me toca, a ver si siento la presencia de Dios. Pero Dios quiere una actitud expectante, una actitud receptiva. Por eso es que la Escritura dice que debemos nosotros andar en novedad de vida. ¿Sabe lo que significa novedad de vida? Significa algo nuevo. ¿Sabe lo que decía el profeta Jeremías? Tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. ¿Sabe cuál es la actitud que asombra al Señor? La actitud que desata lo sobrenatural es una actitud expectante. Es una actitud receptiva. Es una actitud que dice: Señor, ¿qué me tienes para el día de hoy? Señor, ¿qué es lo que me vas a mostrar? Porque mientras que la palabra se predica, algunos lo que vienen al servicio es a dormir. Ese día de las pequeñeces, no desprecie las pequeñeces del Señor. Porque cuando Elías oró fervientemente, el siervo dijo: yo veo solamente una pequeña nube como del tamaño de una mano. Suficiente. Porque Dios hace las cosas pequeñas, ¿sabe cómo? Una gran lluvia. Una gran lluvia. Así que si Dios le ha dado una palabra, no la desprecie. Esa palabra Dios la va a cumplir en su vida y usted va a quedar sorprendida y sorprendido de lo que Dios va a hacer. Ahora, no es solamente tener una actitud receptiva. La cosa es que algunos no se someten a la voluntad de Dios. Dios le está jalando las orejas literalmente a algunos porque los negocios no salen bien,
porque no se lo lleva bien con esa persona con la que está saliendo. Llámese novia o novio, como usted lo quiera decir, juntado o rejuntado. Y Dios le está jalando la oreja y todavía van así, si pudiera caminaran en el aire. Y Dios no puede mostrar su voluntad y estos tienen dificultad para poder discernir la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no se quieren someter. El médico le dice: hijo, el chocolate te cae mal. Y entonces, yo quiero toddy. Y entonces se inflama el colon y comienzan entonces a salirle pelotas en la... Pero yo quiero toddy. Yo quiero chocolate negro y blanco también. Muchos tienen dificultad para someterse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad es eso, deseo, es propósito. La voluntad es eso, querer. La voluntad es agradar, es gusto, es querer. Y son dos quereres que se están tratando de alinear. Dios tiene un propósito, pero algunos tienen dificultad para poder entender los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que quieren es toddy. Y no digo que el toddy sea malo, porque algunos tienen dificultad para hacer la voluntad de Dios porque no tienen la voluntad de someterse al Señor. Sencillamente no lo quieren porque les gusta la guachafita del pecado. Les gusta entrar de vez en cuando en páginas pornográficas, de vez en cuando coquetear con el pecado. Porque si eres linda, si eres bella. Mi esposo no me lo dice, pero hay otros que sí. Les gusta, se deleitan en el pecar y coquetean con el pecado. ¿Por qué? Es que les gusta la guachafita, le gusta la falta de integridad, la falta de santidad. Pero es posible conocer la voluntad de Dios. Sí, porque podemos evitarnos los palos. Y sin embargo, a algunos les gustan los palos de Dios. En el capítulo 24 encontramos a dos discípulos camino de Emaús, verso 13. Y estos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba bien retirado. Y hablaban entre sí: wow, Jesús, ¿cómo es posible? Jesús había sido crucificado, Jesús había sido torturado, los discípulos estaban escondidos, estaban tristes y Jesús se les apareció. De pronto, verso 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hoy eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado. Mira, teníamos planes con Jesús, una buena empresa. Era el líder que habría de redimir a Israel. Y se nos cayeron todos los planes. Esta muchacha prometía ser la mejor y las cosas no están funcionando. El negocio, wow, este vagabundo se llevó la mitad de mi plata. Las cosas están mal. Y Jesús les respondió y les dijo: ellos antes habían dicho: hemos visto que las mujeres salieron para el sepulcro, lo hallaron vacío. Dicen que un ángel se apareció y que allí estaba anunciando la resurrección. Algunos le han visto. Han pasado 3 días. 3 días. 3 días. Habían pasado 3 días, fíjese. Y Dios les estaba enviando un mensaje. Dios les estaba enviando un mensaje. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y Dios estaba hablando y haciendo conocer su voluntad a través del pueblo. ¿Cómo es eso? Los hombres decían: se nos apareció Jesús.
Las mujeres decían, lo hemos visto un ángel, nos ha anunciado. Y ahí dicen ellos todo lo que había pasado. Hallaron y no hallaron su cuerpo. Y dijeron también que habían visto visión de los ángeles. Verso 23. Quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Es decir, no estaba el cuerpo. Dios hablando al pueblo, a través del pueblo. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? En medio de los hermanos. El cuerpo de Cristo. Dígale al que está a su lado, tú eres parte de mí. Dígaselo. Tú eres parte de mí. ¿Sabe lo que dice Efesios 4:16? Dice que el cuerpo está unido entre sí por coyunturas, las cuales se ayudan mutuamente para edificación. ¿Sabe a qué viene usted a la iglesia? Para edificarse. Usted viene a la iglesia para ser ayudado, porque los miembros se ayudan. Por eso usted no puede comprometer su domingo, día del Señor, con ninguna otra actividad. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día en el cual nos gozaremos y nos alegraremos y nos edificaremos. El cuerpo le dijo a estos hombres y ellos, sin embargo, no escucharon el mensaje. Jesús les tuvo que hablar con la palabra. En el Salmo 119, verso 105 nos dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús tuvo que abrirles las escrituras. Verso 25 al 27, ¿qué nos dice? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas? A través de la palabra. Diga, a través de la palabra. Pero entendemos también la voluntad del Señor a través de nuestro andar con Cristo de una manera diaria. Algunos oran al Señor solamente los domingos, imagínense. Jesús, estando en Getsemaní, orando, fue hasta los discípulos y los vio que estaban, ¿qué? Dormidos. ¿Y qué le dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, ¿qué? Dispuesto, pero la carne, ¿sabe cómo dice otra versión? La carne enferma. Cuando usted apuchunga a la carne, cuando usted mima a la carne, usted comienza a enfermarse espiritualmente. ¿Sabe lo que no le gusta a la carne? La oración. ¿Sabe lo que no le gusta a la carne? El ayuno. ¿Sabe lo que no le gusta a la carne? La palabra de Dios. Pero algunos quieren conocer la voluntad de Dios y lo decía en otro servicio. Podemos agarrar un periódico y lo leemos de tapa a tapa. 1, 2, 3 horas. Pero esto parece que tuviera música y arrullar a algunos, porque medio lo abren y ya se le viran los ojos para atrás. ¿Sabe por qué? Porque los sentidos espirituales están adormecidos. ¿Sabe por qué? Porque están aletargados, porque están adormecidos espiritualmente. La Escritura nos dice, verso 29, que Jesús hacía como que se iba más lejos, pero ellos les obligaron a quedarse. Jesús va a ser como que va a pasar. Jesús va a ser como que va a ir más lejos. Y sabe que nos toca a nosotros, hermanos,
asirnos de nuestro Señor, decirle: Jesús, no te vayas, quédate conmigo. No hay forma de que podamos conocer la voluntad de nuestro Señor si Jesús no está a nuestro lado. Conocemos la voluntad del Señor a través de nuestro andar diario con el Señor. Pero también conocemos la voluntad del Señor a través de un fuego ardiente en nuestro corazón. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? En el verso 31 al 32 dijeron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Algunos tienen un fuego ardiente en el corazón, pero no hacen nada con ese fuego. Tienen un deseo ardiente de predicar el evangelio, pero se quedan en la casa lavando la ropa. Tienen un deseo ardiente de que Dios los use, pero no oran, no estudian la escritura. Tienen un deseo ardiente de hacer cosas grandes, y ese deseo ardiente lo pone Dios. Y ese deseo ardiente lo está poniendo el Espíritu de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú actúes. ¿Sabes para qué? Para que entiendas que hay propósito en eso que te está consumiendo, en eso que te está quitando las ganas de dormir en ocasiones. Podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos la voluntad del Señor? Primero, tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos conocer más de otras cosas que de nuestro Jesús. Decíamos nosotros que en Oseas y en Isaías, el Señor Dios dijo: mi pueblo fue llevado cautivo y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos conocer su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Leyéndola. No podemos hacer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. ¿Cómo hacemos la voluntad del Señor? Sometiéndonos a su gobierno. Sometiéndonos a su gobierno. ¿Qué significa someternos al Señor? ¿Qué significa someternos a su gobierno? Debemos llamar las cosas por su nombre. Debemos alinearnos con Dios y aborrecer las cosas que Él aborrece y amar las cosas que Él ama. Él ama las almas, Él ama a las personas, porque de tal manera amó Dios el mundo. Pero nuestro Dios aborrece el pecado, aborrece el chisme, aborrece la murmuración, aborrece la envidia, aborrece la codicia, la altivez y la arrogancia. Él aborrece todo deseo engañoso de la carne y del pensamiento. Debemos no solamente aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama, sino además llamar a las cosas que son por su nombre. A la mentira hay que llamarla mentira. A la fornicación hay que llamarla fornicación. Al adulterio hay que llamarlo adulterio. Al robo hay que llamarlo robo. No es prestado, es robado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no murió por debilidades. Nuestro Dios murió por pecados. Él vino a limpiar pecadores, no hombres débiles. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Rindámonos a la voluntad de nuestro Dios. Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según veo, según oigo, según juzgo, así hago. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 16, verso 13, ¿qué nos dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No podemos tomar una decisión hoy y después mañana consultarle a Dios. El texto nos dice que Él nos habría de mostrar lo que habría de venir. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos va a mostrar lo que va a venir. Yo con mucha tristeza, en ocasiones, me toca dar consejería pastoral. Y veo hombres y mujeres, padres e hijos, con sus corazones destrozados por decisiones malas que han tomado. Y toman la decisión y después preguntan a Dios. Yo les pregunto, hermano, ¿tú oraste a Dios antes de hacer esto? No, pastor, no oré. No busqué la dirección de Dios. No indagué su voluntad. Él, dice la Escritura, que habría de ser enviado a nuestro favor. ¿Para qué? Para decirnos las cosas que habrían de venir. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Dígale que está a su lado. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Busquemos la dirección de Dios a través de la oración. Y mire, Dios nos da respuestas negativas o positivas. En algunas veces Dios guarda silencio. Y cuando Dios guarda silencio, tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor es tiempo de quedarnos tranquilos. Pero Dios a veces da respuestas. ¿Te quieres mudar para otra ciudad? ¿Te quieres casar nuevamente? ¿Quieres decirle sí a aquella que te está haciendo ojitos o a aquel que te está haciendo ojitos? Pide a Dios una dirección exacta. Pídelo a través de la oración. Pídelo a través de una búsqueda profunda de su rostro. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía habla. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Dios todavía habla. Así que busque a Dios en oración y ore por una palabra revelada. Pero si viene una palabra revelada, la misma tiene que ser confrontada con la palabra de Dios. ¿Se te apareció un ángel? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Se te apareció un profeta? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Tuviste un sueño carotero? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Tuviste un sueño de verdad? Vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Te lo dijo el pastor? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No den por hecho todo lo que se dice en este púlpito, ni en ninguno. Escudriñen la palabra de Dios, porque este es el firme fundamento, la palabra de Dios. Busque esa palabra exacta. Si usted no tiene una palabra exacta de parte de Dios, no se mueva. Si esto ha de depender muchas cosas en su vida, no lo haga. Deténgase y busque una palabra exacta de Dios. Diga, palabra exacta de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? A todas cuentas, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Ya vamos a terminar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Sabe lo que Dios quiere para usted? Que sea santo. ¿Sabe lo que quiere Dios para usted? Que sea íntegro. Que cuando usted esté solo en una habitación, o usted sola en una habitación, usted sea suficientemente íntegra e íntegro para hacer lo correcto. ¿Sabe cuál es la verdadera integridad? La verdadera integridad es comportarse bien cuando nadie nos ve. Esa es la verdadera integridad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tercera de Juan, capítulo 2. Amado, quiero que seas prosperado.
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe cuál es la buena voluntad de Dios para su vida? Que usted sea un hombre bendecido, que usted sea una mujer bendecida, que usted sea una persona que tenga buena salud, que usted sea una persona que en su alma refleje la vida de Jesús, que tenga una sonrisa, que sea una persona positiva, que sea una persona agradable, no amargada. A algunos les cuesta hasta sonreír. Ay, que el pastor no vuelva a decir que salude al que esté a mi lado. Les cuesta. ¿Sabe por qué les cuesta? Porque no han vivido lo que significa tener el gozo de la salvación. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Que no falte comida en tu casa. Que no falte salud en tu casa. Que no falte conocimiento de Dios. Que tu vida sea radiante. Que tu vida sea gozosa. Que en tu vida haya alegría y felicidad. Porque Jesús está en ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El Señor no quiere que ninguna oveja se pierda. Ninguna. Así no es la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Dijo allá en el capítulo 6 de Juan, verso 38 al 39, que se pierda una de estos pequeñitos. Así que usted puede orar por su familia. Usted puede orar por sus vecinos. Usted puede orar por su esposo. Puede orar por sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios que se pierda. ¿Por qué no se ha salvado? Porque usted tiene que retomar la oración. Tiene que comprometerse en la oración. Cuando usted lo haga, ellos van a venir. Ellos van a llorar. Ellos van a venir quebrantados. ¿Sabe por qué no han venido? Por su falta de determinación. ¿Sabe? Porque no es la voluntad de mi Padre que esté en los cielos que se pierda alguno de estos pequeñitos. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Yo me pongo de acuerdo contigo, Padre, y te pido que toque la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida de mis vecinos, y lo reclamo para ti, en el nombre de Jesús. Tiene que tener determinación. Y sabe, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, le sería dado y le sería hecho por Padre que esté en los cielos. Tome la determinación. No es la voluntad del Señor que se pierda ninguna de sus ovejas. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Romanos capítulo 12, verso 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos saber la voluntad de Dios si gastamos el tiempo 2-3 horas en internet. Y aquí hay gente que se dedica más de 2 y 3 horas en internet y no toma ni una hora para leer la palabra de Dios. No le tengo buenas noticias. No le tengo buenas noticias. Pero si usted comienza a invertir las cosas, usted va a comenzar a deleitarse en el Señor. Usted va a gozar de las cosas de Dios. Dios va a desatar algo sobrenatural en su vida. ¿Sabe? Porque esa es la voluntad de Dios, que se renueve. Que usted pueda tener hoy un agua dulce, no el agua piche de hace un mes. Porque algunos quieren vivir de las experiencias de hace 10 años. Ay, cuando el Señor me usaba, pero ya no te usa.
Cuando Dios me... Pero no te habla. Cuando sentía, ia. Antes reía. Debemos también ser agradecidos al Señor. Esta es la voluntad del Padre. Sed agradecidos. Falta comida, agradece al Señor. Falta alguna situación en el hogar, agradezca al Señor. Sed agradecidos, porque esta es la buena voluntad del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire lo que dice en Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. ¿Qué esperas tú? Que se den los negocios. También el Señor lo quiere. ¿Qué quieres tú? Que haya salud. El Señor lo quiere. Que se salven los hijos. El Señor lo quiere. Que seas prosperado. El Señor lo quiere. Que tengas gozo. El Señor lo quiere. Eso es lo que el Dios quiere para tu vida. Pero tienes que desear hacer la voluntad del Padre. Si retrajeres, dice aquí la palabra del Señor, del día de reposo tu pie. ¿Cuál es el día de reposo para nosotros? ¿Cuál es el día que hemos santificado? Diga, hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿de hacer qué? En mi día, hoy es el día santo. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Significa apartado. Apartado. Diga, apartado. Este es el día que usted tiene que apartar para el Señor. Pero algunos lo quieren agarrar. Quieren agarrar el agua porque es el día que viene el agua. Pero quieren lavar porque es el único día que tienen para lavar. No diga amén ni gloria a Dios. Escuche solamente. Pero hoy es el día para cambiarle las bujías al carro. Hoy es el día para ir a visitar a la vieja. Que tiene que hacerlo. Pero Dios le da 6 días para visitar a la vieja, pero se le ocurre hacerlo el domingo. Porque está muy cansado. Hoy es el día santo del Señor. Y lo llamares delicia. Mire, no puede ser el día del Señor una delicia si ponemos a Dios en la última línea de nuestras prioridades. Hay algunos que dicen, Berta, se terminara ya el pastor porque me voy a perder el partido. Terminar el pastor ya para irme a acostar. Entonces no pueden convertir este tiempo en una delicia. ¿Sabe por qué? Porque no está consagrado a Dios. Porque no ha sido dedicado a Dios. Dice aquí, de hacer tu voluntad en mi día santo. Hoy es el día donde debemos buscar hacer la voluntad del Padre. Ir a las cárceles, a los hospitales, visitar a los enfermos, visitar a aquel que lo necesita. Pero hoy es el día donde estiramos las piernas. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Es de Jehová, diga, es de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, es decir, en nuestros planes, ni buscando ¿qué? Tu voluntad. Diga, no buscando mi voluntad. Y fíjese esto, ni hablando tus propias palabras. Cualquier cosa, imagínense. Entonces dice, te deleitarás en Jehová. Entonces, si te pliegas a la voluntad del Padre, entonces te deleitarás. Entonces la oración tendrá sentido. Entonces la adoración, los cánticos tendrán sentido.
entonces fluirá como un río, como un manantial, fuentes de agua viva dentro de ti. Entonces descubrirás el gozo de la salvación. Te deleitarás en Jehová. Y fíjese la promesa: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Gloria al Señor. Yo no sé si ustedes entienden esto. ¿Sabe qué significa subir en las alturas de la tierra? Estar en una posición de honor, en una posición de gloria. Algunos quieren haciendo negocios, siendo populares, pero el método de Dios está aquí. Si consagráramos el día del Señor, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel. Si lo llamáramos delicia, el Señor glorioso, día santo del Señor, Él entonces nos pondría en las alturas de la tierra, en una posición de autoridad, en una posición de honor. Ya entonces la gente no nos vería así, nos vería así. La gente suplicaría a nuestro favor. La gente pediría el consejo. La gente pediría de nosotros. Y te daré a comer, ¿qué? La heredad de Jacob tu padre. Y fíjese cómo firma. Aquí está la firma del Creador. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es la firma del Creador. Es la boca de Jehová que no miente. Es la boca del Señor que no falla. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y si somos herederos de Abraham, somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos con Él, herederos de Dios y coherederos de Cristo juntamente.